Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. ¿Me escuchan o no? Sí, se Sí, escucha. escucha bien. Hola, hola. Buenas noches, sí, escucha, ingeniero. Hola. Hola, muchachos. ¿Me escuchan? Buenas noches. Sí, sí, escucha. Ok, perfecto. Sí, se escucha, ingeniero. Perfecto. Entonces, hay conectados un aproximado de 7 alumnos, muchachos. Entonces, voy a iniciar la explicación, ¿verdad? Del ejercicio que teníamos incompleto nosotros el día martes. La clase está siendo grabada y va a quedar en Teams por el tiempo que tenga programado lo que es la duración, ¿verdad? Así que quiero iniciar la clase a ver si tienen alguna duda de lo que hemos visto hasta el momento, claro, del ejercicio, ¿verdad? De la parte de determinación de caudales más que todo, para que estemos completamente claros en relación a eso. Muchachos. Hola, hola. Es el mismito ejercicio, ¿verdad, ingeniero? Es el mismo ejercicio, muchachos. Lo único que aquí yo no he puesto son los datos del mismo, ¿verdad? Porque no recordaba los datos de la población actual. La población actual, ¿quién me la puede decir, por favor, para ir desarrollando lo que es el ejercicio? $9,200 habitantes. 9.200 habitantes, tenemos un periodo de diseño de 20 años, una tasa de crecimiento de 1.10, ¿verdad? ¿Sí o no? 1.35 tengo yo, ingeniero. 1.35, ¿tenés la proyección de crecimiento de la población? El crecimiento estimado. Sí, pero hay dos crecimientos. Un crecimiento que es meramente de poblacional y otro crecimiento que es directamente del área que tenemos nosotros. Yo recuerdo que utilicé un crecimiento de área de 1.35, pero el crecimiento de la población, ¿de cuánto fue? 1.10. 1.10 está correcta, la dotación está correcta, entonces. Tenemos una población futura proyectada con el método geométrico de 11.450.14, por lo cual redondeamos al valor superior, ¿verdad? 11.451. Tenemos una área que va a satisfacer las necesidades de 20 hectáreas, área actual. Tenemos un crecimiento de la zona, lo que es área de drenaje, de 1.35 para un crecimiento en 20 años y me da un valor de 26.15 hectáreas. Para esto, muchachos, nos da una densidad poblacional de 437.86 habitantes por hectárea. ¿Coinciden esos valores con los nuestros? ¿Con los que teníamos ya desarrollados durante las clases presenciales? Muchachos. ¿Coinciden? Hola, hola. ¿Coinciden, muchachos? Que me dicen, Sí. para seguir, se lo voy a agradecer, por favor. La clase la tengo programada para 1 hora y media, pero va a depender de ustedes la respuesta a mis consultas, el tiempo que puedo durar, ¿verdad? El tiempo que puedo durar. ¿Ok? Aquí tenemos nosotros las características, tal como la teníamos nosotros en la clase, muchachos. Teníamos las áreas, ¿verdad? Los tramos en función de esta
esta imagen que está acá, que está un poquito exagerada, ¿verdad? Vamos a ver cómo la podemos hacer más pequeña y manejable. Ok. Entonces, este es la misma imagen que teníamos nosotros desarrollada el día lunes en la clase, ¿verdad? Entonces, si ustedes miran, los tramos que tenemos son los mismos. El tramo 1.2, 1.4, el 4.7 y el 7.8, que es un solo tramo, muchachos. Entonces lo hemos definido como un todo, ¿verdad? Como un todo para que podamos conectar su caudal total en el nudo número 8. Entonces, todo esto, tal como lo teníamos nosotros en la clase, está definido, ¿verdad? Entonces, estas son las áreas parciales que habíamos calculado, que me imagino que tengan así, sumo más para que puedan estudiar y cualquier duda que tengan al momento de estar estudiando la clase, ustedes puedan solventar, ¿verdad?, esa incógnita o esa duda que tengan. Entonces, lo que teníamos calculado nosotros en nuestra clase, muchachos, era esta parte de acá, era esta parte de acá, y eran estas otras partes de acá. Son cosas que las definimos antes de concluir nuestra reunión el día martes de esta semana. ¿Hasta aquí está todo bien, muchachos, o tenemos algo en particular? De momento todo está igual. Ok, perfecto. Solo lo que puse en rojo yo, lo que son las columnas en rojo, es lo que yo tenía elaborado con ustedes en la clase del día martes. Ok. Entonces, nos quedamos, la densidad es la misma densidad que yo tengo copiada acá. Esa misma densidad, muchachos, va a ser para toda la zona. Recordemos que va a ser una densidad directa para la área doméstica, ¿verdad? Para el área doméstica. Y habíamos calculado una población que yo les hice una demostración de cuál era el error común que se cometía, ¿verdad? Porque nosotros, como estamos trabajando por un caudal doméstico, hablábamos de que la dotación, nosotros la estábamos calculando como qué cosa. Estamos calculando la población multiplicada por lo que es el área, ¿verdad? Entonces lo que hacíamos nosotros era multiplicándola por punto .80, también en la clase. Entonces nos daba este valor. Pero nosotros cuando determinamos la densidad, lo que les hacía, lo que les señalaba a ustedes para que tuvieran el cuidado, que nosotros la densidad, si ustedes miran, la sacamos para la totalidad del área proyectada y también para una población futura. O sea que la densidad poblacional nosotros no la sacamos nada más o única y exclusivamente para la parte doméstica, la sacamos para todo. Por lo cual, esta población nosotros no la podemos multiplicar por ese porcentaje de área, sino que la debemos de multiplicar lo que es la densidad por el total de la población. Por el total de la población. Ustedes miran, de 58 sube un 20% a 73. Si nosotros lo hacemos así, vamos a calcular poblaciones bajas. Vamos a calcular poblaciones bajas para esa situación. Para esa situación. Entonces, la población va a ser el producto de lo que es las áreas tributarias totales multiplicadas por la densidad poblacional. ¿Por qué decido multiplicarlas por las áreas totales y no por las áreas parciales? Amilcar, ¿por qué motivo? ¿Cuál fue la pregunta, ingeniero, que no le escuché? Disculpe. ¿Por qué motivo multiplico la población
O para obtener la población multiplico lo que es la densidad por la área total, no por el área parcial. No, no sé, no sabría decirle. Ok. Eso lo estuvimos viendo nosotros el día martes, ¿verdad? Ojo, cuando yo trabaje los caudales de diseño, muchachos, en nada más a través de densidades, perdón, yo la población, para lo único que la voy a ocupar, para lo único que la voy a ocupar es para sacar el factor de mayoración, que en su defecto el SANA me pide a mí que el factor de mayoración sea a través de Harmon. Y Harmon me pide que la población esté expresada en miles de habitantes. Es la única. De ahí no voy a utilizar más nada para ese valor. Entonces, si ustedes recuerdan que nosotros vamos acumulando lo que es la población. Por ejemplo, en el tramo 7-8, este tramo que está acá, es este tramo que nosotros tenemos evidenciado acá, el 7-8. Al 7-8 le va a caer el 25% del área de esta sección, le va a caer el otro 25 que tributa al 4-7, le va a caer el otro 0.25 de hectárea que tributa en el 2-4 y le va a caer 0.167, que es un tercio de 0.5 de hectáreas que converge al 1-2. Entonces, la población total que va a estar drenando sus aguas residuales al tramo 7-8 va a ser la sumatoria de esto. Entonces, si yo lo multiplico nada más por mi área parcial, solo estaría determinando la población para este tramo. Pero la población que va a afectar todo este tramo o la población que va a evacuar las aguas va a ser esta población más todo lo anterior. Entonces, por eso nosotros multiplicamos lo que es la densidad por la población futura. Entonces, por esa razón es que nosotros multiplicamos densidad por población futura. Si nosotros la calculáramos de manera parcial, tendríamos que ir acumulando, así como acumulamos las áreas, para poder determinar esas situaciones. Pero si ya tenemos nosotros unas áreas completamente acumuladas, lo más sencillo es multiplicar la densidad, que es homogénea para todas las 4.5 hectáreas que nosotros estamos diseñando, y de esa manera lo podemos calcular. Entonces la población, ojo, la población va a ser el producto de la densidad por la población acumular. ¿Estamos claros? O sea, para esas 4.5 hectáreas, ingeniero, nosotros tenemos que va a ser qué porcentaje. Esas 4.5 hectáreas que estamos diseñando nosotros va a ser el 17%, el 17.21% de la población futura. Por eso les dije a ustedes, vamos a diseñar una fracción, una área pequeña de nuestra red de distribución. Pero con esta cantidad de colectores que tenemos aquí, vamos a coger la experiencia necesaria para poder diseñar un alcantarillado sanitario de la manera más correcta y más sencilla. Entonces, esta población que tenemos nosotros total acá, ojo muchachos, no les va a coincidir a ustedes con la población futura. ¿Por qué? Porque estamos trabajando para cuántas hectáreas futuras, 26.15, y aquí tenemos únicamente nosotros 4.5 hectáreas. ¿Estamos claros con eso? Muchachos. Sí. Ok, perfecto. Entonces, aquí nos quedamos nosotros. Aquí yo solo le di aplicar la expresión ahí y luego lo corrí para abajo todo. Entonces, a todo le voy multiplicando por la densidad por el valor de la población total. Para todo. No hay ningún tipo de problema. Ok, ahora, lo que yo quiero es llegar a determinar, muchachos, llegar a determinar un caudal unitario. Pero como estoy trabajando con densidades, ese caudal unitario va a estar en función de la densidad, va a estar en función de qué otra cosa más, va a estar en función de la dotación y va a estar también en función del coeficiente de retorno. Entonces, esta sección de aquí, muchachos, esta sección de aquí
que es litros por segundo por hectárea, ¿qué va a ser? Va a ser el producto de la dotación, por, ok, aquí voy a fijar este valor, porque ese valor va a ser igual para todos, por lo que es, ¿qué cosa? Lo que es el coeficiente de retorno. ¿Cuál es el coeficiente de retorno que me dice el SANA que yo debo utilizar? Me dice que el coeficiente de retorno que yo debo utilizar es entre qué valores, muchachos. ¿Entre qué valores? 0.60 y 0.75. ¿Seguro que esos valores son? Son los que ha mencionado usted. Ok, son los que he mencionado yo. Vamos a ver. Voy a dejar de compartir para compartir todo Ingeniero, eso. Dígame. Miré que usted me había mencionado que era de 65 a 85% del caudal de retorno. Ok. De 0.65 a 0.85 del coeficiente de retorno. Pero ustedes ya tuvieron que haber hecho una investigación, ¿verdad? Ustedes ya tuvieron que haber hecho una investigación de las estimaciones del SANA. Si ustedes miran acá, generalmente se utiliza del 70 al 80% del coeficiente de retorno. ¿Estamos claros? Pero tenemos también algunos otros valores. Tenemos algunos otros valores. Vamos a ver. Aquí. Tributaria 2. Aquí las normas de los residuales. Ok. Estos documentos, muchachos, ustedes los tienen directamente en el campo. Todos se los subí para que ustedes los tengan. Por ejemplo, aquí tenemos algunos valores típicos de descargas. Lo que miramos en las primeras clases, están unos coeficientes de Manning. Hablamos valores bastante, el porqué de todo esto. ¿Y qué otra cosa más teníamos? Eficiencias, coeficientes de retorno. Coeficiente de mortalidad. Ok. Me voy a auxiliar de otro documento que tengo acá, que me dice cuando hablamos de la tabla 3.1 del anexo. Este es el anexo. 3.1 es la primera, creo. Claro que no está. Entonces, con la investigación que ustedes hicieron, muchachos, ¿qué valores me establece el SANA a mí? ¿Qué valores? Muchachos. ¿Qué investigación o qué recabaron? Lo que es el reglamento sanitario latinoamericano me dice que los valores pueden oscilar de un punto 65 a un punto 85. El SANA me puede decir que puede variar de un punto 60 a un punto 80. Pero muchas veces el SANA, el coeficiente de retorno que utiliza más que todo, es un valor equivalente a 0.75. Entonces, ese valor de 0.75 nosotros lo podemos utilizar o podemos utilizar cualquier otro valor de retención siempre y cuando que nosotros podamos justificar el uso de que nosotros lo podemos determinar. ¿Estamos claros? Muchachos. Ingeniero, entonces, cuando hagamos estos ejercicios, el caudal de retorno será 0.75. 0.75. Ok. Aquí
les quiero mostrar algo. La tabla que hace mención en la norma, pensé que estaba más definido. Ustedes miren acá, las dotaciones domésticas se adoptarán conforme a la clasificación residencial, que es en la tabla 3.A de agua potable. Se utiliza un 70 a un 80% del coeficiente de retorno de la dotación para agua potable como aportación de aguas residuales por persona. Sin embargo, este valor dependerá de los factores como la gestión de la comunidad y todo lo demás. Por eso es que yo les menciono a ustedes de que pueden haber parámetros bastante grandes, ¿verdad? Por lo menos de punto 65 hasta punto 85 muchas veces. Pero el SANA, la mayoría de veces, utiliza un coeficiente de retorno de punto 75. Entonces, para esa situación, nosotros acá, el coeficiente de retorno que vamos a utilizar, esto que está aquí, el coeficiente de retorno, muchachos. Coeficiente de retorno. Entonces, este valor lo vamos a dejar como punto 75. ¿Parece? Punto 75. Entonces, este caudal unitario doméstico, les decía a ustedes, va a ser el producto de la dotación, fijo este valor porque lo voy a copiar lo mismo, por este coeficiente de retorno, o sea, que quiere decir que el 75% de la dotación que entra a nuestra vivienda, el 75% de la dotación que entra a nuestra vivienda se convierte en agua residual. ¿Por qué cosa? Por la densidad para cada uno de los tramos. Como solo estamos hablando de una densidad doméstica, esa densidad va a ser homogénea. No fijo eso porque todos los valores o todas las columnas tienen la misma densidad aquí, ¿verdad? Y esto, ¿en qué unidades lo tengo? Lo tengo en litros persona por día. Y los caudales los tenemos que expresar nosotros en litros por segundo por hectárea. Entonces, esto lo tenemos que dividir entre 86.400, que es la cantidad de segundos que tiene un día, ¿verdad? Es la cantidad de segundos que tiene un día. Entonces, si ustedes miran, este es el valor que tenemos ahí. 0.76. Y, ojo con esto. Si ustedes miran, los factores que yo he agarrado para encontrar ese caudal unitario es la dotación. ¿Va a cambiar la dotación, muchachos? La dotación es permanente. Es permanente. ¿Va a cambiar el coeficiente de retorno? Se va a mantener de la misma manera. ¿Va a cambiar la densidad? No, porque le hemos sacado una densidad sostenida para el periodo de diseño. Entonces, todos los tramos van a tener la misma cantidad de caudal por hectárea. Y esa cantidad de caudal por hectárea me dice que es igual a 0.76 litros segundo por hectárea. O sea que cada hectárea va a tener ese aporte de caudal directamente. ¿Estamos claros? Sí. Ok, perfecto. Sí, Entonces, posteriormente sigue lo que es la parte industrial. En la parte industrial, muchachos, nosotros definimos que todo este tramo, ¿qué tramo es? Definimos que todo esto iba a ser industria. Por lo cual, aquí no tenemos nada construido, pero se va en un futuro, si se piensa construir parte de industria, se va a colocar en esta parte de aquí. Por lo cual, solo un tercio de este segmento va a converger a la parte industrial, un tercio también de esto va a converger a la parte industrial y un tercio de esto directamente. Por eso, hemos puesto que el 100% o la unidad de esto va a aportar directamente a la parte industrial. Por eso nosotros en estos elementos no hemos puesto nada de aportes domésticos. Si ustedes miran los valores del área, son 100% domésticos. Perdón, 100% industriales, cosa que habíamos definido en clase nosotros. Ahora, estos valores que tenemos nosotros ahí, por ejemplo, estos valores, ¿de dónde los estoy tomando yo? Estoy tomando de la segunda expresión que nosotros hicimos. Por ejemplo, si tenemos nosotros caudales de aguas industriales, ¿qué me dicen? En zonas pequeñas, donde no existan zonas industriales netamente definidas, pueden tomarse un aporte medio de 0.4 a 1.5. Pero cuando ya tenemos nosotros zonas definidas, lo ideal es que podamos sacar un caudal directamente
de los aportes que tengamos nosotros en las secciones. De los aportes que tengamos nosotros en las secciones. Por ese motivo, yo he puesto un valor de 0.6 litros por segundo por hectárea. Ojo, pero esto va a depender de la naturaleza. Va a depender de la naturaleza que tenga yo en mi industria. Porque van a haber caudales picos que van a diferenciarse, pero eso lo va a depender, o quien lo va a establecer es la actividad comercial que nosotros estemos desarrollando. Ojo con eso. Yo como aquí le pude haber puesto 0.8, le pude haber puesto 0.9, 1, o realmente obtener un valor de la industria directamente, ese es el valor que será así. Litros por segundo por hectárea. ¿Estamos claros? Revisemos lo que dice la norma del SANAA en la parte de industria. Por ejemplo, en la parte de industria, tenemos la parte de industria. Por ejemplo, lo único que tenemos nosotros son edificios industriales, excluyendo lo que es la industria misma y también la cafetería, ¿verdad? Este es el aporte que tiene. Cada empleado genera litros por día por unidad, ¿verdad? De medida. Vamos a ver si hay algún otro valor que me lo define. Solamente. Si ustedes miran, la norma del SANAA solo me establece edificios industriales, pero no me dice absolutamente de actividades comerciales. No me dice absolutamente nada de actividades comerciales. Entonces, tendré que verificar yo la naturaleza de cada una de esas actividades para poder generar lo que es un aporte real. Lo que es un aporte real. Por tal motivo, yo he utilizado un rango entre 0.4 y 1.5 porque no conozco la actividad comercial que estamos haciendo. Entonces, yo para llenar el cuadro puedo poner ahí un comentario, ok, se va a utilizar un rango de 0.4 a 1.5 porque es cuando no se tienen completamente definidas en función de la actividad la parte comercial. Por tal motivo, yo he puesto este valor de 0.6, que es un valor que anda por un rango medio de ese rango de precios. ¿Estamos claros, muchachos? Muchachos, ¿estamos claros? Sí, ingeniero. Ok, perfecto. Sí. Sí, ingeniero. Ahora, esta área comercial, ya en la clase nosotros la habíamos definido, muchachos. Ya la habíamos definido. Y el comercio, si ustedes miran también, el comercio me genera aportes completamente diferentes, ¿verdad? Pero aquí tenemos nosotros, el comercio va a depender de las actividades que tengamos nosotros también. Va a depender de la cantidad de personas, de la cantidad del aforo, de todo eso. Pero cuando tengamos dificultades de cuantificar qué tipo de comercio nosotros estamos hablando, la presentación que les hice yo dice, cuando no se conozcan, se pueden emplear un aporte comercial medio que oscila de 0.4 a 0.5 litros por hectárea. Ojo, el SANAA o la norma nuestra hondureña no define, muchachos, aportes por hectáreas. No define aportes por hectárea. Y esto lo hago más que todo con la idea de que ustedes enriquezcan información y que tengan diferentes alternativas para que ustedes puedan obtener un diseño lógico, un diseño concurrente y un diseño que usa disposiciones o normativas tanto nacionales como internacionales en función de la ausencia que tenemos nosotros en Honduras, implementar otra norma de otros países o de otras regiones, pero que estén consensuadas de manera general. Por tal motivo, si ustedes miren el rango, cuando no se desconoce, ¿verdad?, esa parte comercial, se puede utilizar de 0.4 a 0.5 litros por segundo por hectárea. Son características de aguas muy parecidas a las domésticas y el comportamiento es lo mismo, pero recordemos que solo se dan en ciertas horas en que el comercio está abierto, por lo cual por eso se utiliza el valor de 0.4 a 0.5. Y para nuestra presentación, para nuestro trabajo, yo definí de 0.5, o sea que es un valor que está definido dentro del rango y ustedes saben por qué se está utilizando ese valor de 0.5. Ahora, la parte institucional, muchachos,
Esa la definimos en la clase, en la última clase, cuando estamos viendo aquí a tabla bastante grande. Y la parte institucional, cuando no está definida, muchachos, nosotros vamos a hacer uso de esta parte también, que nos dice para instituciones pequeñas ubicadas en zonas residenciales, pueden tomarse un aporte medio de 0.4 a 0.5 litros segundo. Entonces, todo eso está refrendado en lo que es en el reglamento de aguas residuales o descargas de aguas residuales de Latinoamérica. Entonces, nosotros lo podemos implementar con mayor seguridad. Y de igual manera, para que revisemos lo que dicen las normas, por ejemplo, instituciones, ustedes van a ver, dice, edificios industriales. Es lo único que tenemos nosotros. Institucionales, e incluso no dice absolutamente nada ahora. No dice absolutamente nada, solo dice oficina. Oficina, vamos a tener un aporte de ¿cuánto? Vamos a tener un aporte de una cantidad de litros por día por empleado. Pero para eso tenemos que conocer nosotros la población flotante de los empleados, la población flotante de las personas que llegan. Entonces se puede dificultar un poco. Si ya tenemos valores de referencia más establecidos, perfectamente los podemos utilizar y es el que utilizo yo para la clase, que es igual a 0.5 litros por segundo por hectárea. Eso se hace más que todo para aquellas zonas en donde no tengamos nosotros conocimiento real o un comportamiento real. Y ojo, yo puedo sacar, muchachos, yo puedo sacar aportes reales con poblaciones reales, pero en un futuro nosotros no podemos decir, ok, la población comercial va a ser de tanto. ¿Me entienden? Es un poco más complicado, por lo cual por eso utilizamos rangos de valores que han sido definidos y que nos han generado un aporte, un entendimiento bastante lógico, bastante coherente. Ahora, entonces, lo único que le hemos agregado a esto, a nuestro trabajo, han sido estas columnas, muchachos. ¿Sí o no? Lo único que le hemos agregado a lo que habíamos hecho el día martes son estas tres columnas. Porque ahí todo esto le teníamos y sacamos la población y calculamos el caudal litro por segundo por hectárea, que me imagino no hay duda alguna. Si ustedes miran, el doméstico está expresado en litros por segundo por hectárea, el industrial también en litros por segundo por hectárea, el comercial litros por segundo por hectárea e el institucional litros por segundo por hectárea. ¿Preguntas hasta acá, muchachos? Muchachos, ¿preguntas hasta acá? Hola, hola. Todo claro, ingeniero. Ok, perfecto. Entonces, si yo he distribuido mis caudales, mis aportes en 4 áreas, la sumatoria de estas áreas, ¿qué me tiene que dar? ¿Qué me tiene que dar? La totalidad. La unidad. La unidad. Entonces, si ustedes miran, ¿qué es lo que hago? ¿Qué porcentaje estoy sumando? Sumo el porcentaje de área doméstica, sumo el porcentaje del área industrial, sumo el porcentaje del área comercial y sumo el porcentaje del área institucional. Los 4 porcentajes los sumo y lo proyecto. Lo proyecto y, lógicamente, me tienen que dar las unidades. Y esos valores son los que me dan. Esto quiere decir que estoy tomando la totalidad, estoy considerando la totalidad de ¿qué? De mis aportes. La totalidad de mis aportes. Entonces, estoy cubriendo todas las necesidades de drenaje de esa área, para lo cual yo establezco un análisis. Ok. Posteriormente, lo que nosotros tenemos que calcular, muchachos, vamos a sacar de una manera clara. De una manera clara y lógica. Ok. Entonces, ¿qué tenemos que calcular nosotros? Nosotros, si ustedes se recuerdan, lo que me dice el SANAA, ¿qué es? El SANAA me dice, para calcular mi caudal de diseño, es el caudal doméstico, más el caudal de infiltración, más el caudal de ilícito, que son las conexiones erradas,
más el caudal industrial, más el caudal comercial, más el caudal de las instalaciones. Ok, esto a mí me va a generar un caudal medio diario, cosa que también me explica la presentación esta. Entonces, ¿qué me dice? Que el caudal de diseño, ¿qué va a ser? Va a ser la sumatoria, el caudal medio diario va a ser la sumatoria de los aportes domésticos, industriales, comerciales e institucionales. ¿Estamos claros? Pero eso no va a ser. Escuchen esto. Caudal medio diario. Caudal medio diario. Que es la sumatoria de los 4 caudales domésticos, industriales, comerciales e institucionales. Entonces, yo tengo que sacar un caudal unitario o un caudal unitario que me representen, muchachos, que me representen los 4 aportantes que voy a tener. Y ese caudal unitario, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual, muchachos. Lo que yo quiero es que sea completamente representativo ese valor. Por lo cual, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar ¿qué cosa, muchachos? Voy a multiplicar el área, que es el 80%. Aquí sí ya viene el área implícita. 0.80 multiplicado por el caudal unitario para la parte doméstica, más el área de la parte funcional multiplicado por el caudal unitario para la parte industrial, más el producto del área comercial por el caudal unitario y finalmente lo mismo por el área institucional multiplicado por el aporte institucional del caudal unitario. Y vamos a tener este valor representativo. Si ustedes miran, ese litro por segundo por hectárea es un valor ponderado, para cada uno de los 4 aportantes. Pero ese valor medio en litros por segundo por hectárea ya es un representativo de esos 4 aportantes. Por lo cual, de ahí de haber aplicado eso, yo solo lo proyecto para abajo y no hay ningún tipo de problema. Entonces tengo los valores en litros por segundo por hectárea ya de manera puntual para todos los tramos, pero también incluyendo o analizando o utilizando los 4 caudales que me van a dar el caudal medio diario. ¿Están claros? Entonces, esto, muchachos, me va a servir grandemente a mí para poder determinar mi caudal medio diario. Que esto de aquí, nosotros lo vamos a conocer. Nosotros lo vamos a conocer como ¿qué? Como caudal medio diario. Claro. Eso es lo que miramos nosotros, caudal medio diario. ¿Y el caudal medio diario qué era? ¿Qué era? La sumatoria de qué? La sumatoria del aporte doméstico, del aporte industrial, del aporte comercial. Pero, y a esto nosotros, muchachos, nos va a servir. ¿Qué nos va a servir? Ese caudal, ¿a qué va a ser igual? Yo tengo que eliminar las hectáreas. Yo sé que para esta área parcial, el 80% de sus aguas van a ser domésticas, el 10% van a ser comerciales, el 10% van a ser institucionales. Entonces voy a tener un valor promedio o un valor medio de ese caudal unitario, por lo cual, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual al producto de este valor, muchachos, multiplicado por
el área. ¿Pero qué área? Aquí no es área total, muchachos. Aquí se complica un poquito todo porque es el área parcial. Es el área parcial. Entonces, ¿qué tendría yo? Tendría mi caudal medio diario para el tramo 1-2. Para ese tramo de acá, tendríamos un valor de 0.12 litros por segundo. Ya considerando el 80% de aportantes del punto de vista doméstico y ya considerando los 10% institucionales y el 10% de aportantes de comerciales. ¿Estamos bien, muchachos? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Muchachos. Sí, ingeniero. Ok. Ahora, de aquí en adelante, pónganme cuidado, por favor. Esta columna de aquí, es una de las columnas más complicaditas de calcular. Es una de las más complicadas de calcular. Ok. Entonces, el segundo tramo, ¿qué sabemos nosotros del segundo tramo? En el segundo tramo es el 2,4, el de acá a acá. ¿Qué le va a caer al 2,4? Todo el caudal que viene de arriba del 1,2 y el caudal que aporta el 25% de este cargo. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener este caudal, vamos a tener aquí este caudal que está acá, por el área parcial. Esta área parcial que tenemos acá. ¿Más qué? Más el caudal que le antecede o el caudal que converge en el nodo superior de ese tramo. Y tendríamos un valor de 0.29. Entonces, el siguiente valor que sería 0.66 por 0.25 más este valor que viene del 2,4. ¿Sí o no? Muchachos. Entonces, ingeniero, se hace el producto y Correcto. se suma el anterior. Y se suma el caudal que viene de aguas arriba. Entonces, ¿qué sería? Sería este valor, 0.66, multiplicado por el área parcial, ojo, área parcial, no área acumulada, más el caudal que viene, perdón, aquí está mal algo. Aquí es por, perdón, por más este caudal que está acá. Perdón. Más este caudal que está acá. ¿Estamos claros? Tendríamos 0.46. Ahí los caudales tienen que ir aumentando, en función de esa situación. ¿Estamos bien, muchachos? Solo permítanme un momento, muchachos. Aló. Hola, Toro. Dime. Estoy en clase ahorita. Llama, ya, llama a tu tía Dunia para que te comuniques con tu mamá. Bueno. Ok. ¿Estamos claros, muchachos? Estamos claros, ¿verdad? Entonces, el 7,8, si ustedes miran la figura del 7,8 que tenemos acá nosotros. 7,8 es este tramo. 7,8 le tuvo que haber llegado todo lo que se produjo acá, todo lo que se produjo acá y todo lo que se produjo acá. Entonces, como este tramo de acá ya me consolidó lo que produce esta misma área, lo que produce lo que produce ese, entonces solo va a ser necesario multiplicar el caudal unitario por el área parcial más el caudal que viene del 400. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, va a ser ¿qué cosa? Vamos a ver. Pues sería el producto del caudal unitario multiplicado por el área parcial más el caudal que viene de atrás. Si ustedes miran, los caudales van subiendo. ¿Por qué? Porque van
van haciéndose mucho más grandes. Van haciéndose mucho más grandes porque vienen arrastrando más caudales de agua arriba. ¿Preguntas? Todo claro, ingeniero. Ok. En los tramos iniciales no vamos a tener dudas porque va a ser lo mismo. ¿Qué va a ser? Tenemos esto. Tenemos esto, ¿verdad? En los tramos iniciales, ojo. En los tramos iniciales tenemos la misma situación porque solo va a ser, no hay caudales que vienen acumulados aguas arriba, ¿verdad? Entonces, todos estos tramos que tenemos aquí nosotros, por ejemplo, el 1.3, el 1.3 es un tramo inicial. Ustedes lo miran acá. El 1.3 es un tramo inicial. También el 2.3 es un tramo inicial. Entonces, como esos son caudales iniciales, ustedes miran que solo es el producto del área parcial o el caudal unitario. Caudal tramo inicial es el 2.3. Tenemos el área parcial por el caudal unitario. Y así vamos. Entonces, ya este de acá, ustedes miran este caudal de acá, que es el 3.5. ¿Qué converge al 3.5? ¿Qué converge al 3.5? Este es el 3.5 que tenemos acá. Este es el 3.5. ¿Qué le entra al 3.5? Le viene el caudal 1.3 y le viene el caudal 2.3. Pero también hay que considerar el área parcial que tributa en el 3.5. ¿Sí o no? Muchachos. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería? Sería, estamos con el 3.5. 3.5, ¿qué sería? Sería el producto del área del caudal unitario por el área parcial, más qué cosa, más el caudal que viene del 1.3, más el caudal que viene del 2.3. ¿Estamos claros ahí, muchachos? Ingeniero, Díganme. entonces si en un tramo convergen más de 2 tramos, valga la redundancia, pues le vamos a sumar esa cantidad de tramos. Correctísimo. Correctísimo. Aquí vienen, aquí en ese pozo solo convergen 2. Si ustedes miran, convergen en este pozo de inspección. ¿Qué va a converger? En este de acá. En este de acá, ¿cuántos convergen? Entra el 2.3, entra el 1.3. Entonces vamos a sumarle la cantidad de elementos que convergen a ese pozo. Si aquí, por ejemplo, entrara este y entrase este, entonces sumaríamos este, más este, más este, más este, y también determinaríamos el caudal, que sería el área parcial, por el caudal unitario correspondiente al tramo 3.5. ¿Estamos claros? Por eso les dije que me pusieran sumamente atención en esa columna, porque siempre es la que me genera mayor tipo de problemas. Siempre, ¿verdad? Siempre. Entonces, porque vamos acumulando esos caudales. Entonces, en el último tramo, lógicamente va a pasar toda aquella cantidad de agua que se tiene proyectada. Va a pasar toda aquella cantidad de agua que se tiene proyectada. Ok, hagamos el 5.8. 5.8. El 5.8, a ver si me pueden decir cómo lo calcularían algunos de ustedes. Este elemento, 5.8 de aquí. ¿Cómo lo calcularían ustedes? ¿Cuántos ramales convergen al pozo número 5? Converge el 4 al 5 y converge el 3 al 5. No considero más aguas arriba porque ya estos caudales los consideré para determinar el caudal del 3.5. Entonces solo sería el caudal que viene del 4.5 más el caudal que viene del 3.5 más el caudal que me va a generar el colector o la tubería secundaria o la tubería primaria del 5.8. Claro. Ok. Entonces, vamos acá. ¿Qué tendríamos acá? Tendríamos esta área propia, este caudal propio unitario, 0.71 por el área parcial, que es 0.5, más los caudales. Si ustedes miran, este comienza en 5.8. El caudal que termina 4.5 más el caudal que termina en 3.5.
Si ustedes miran, este nudo parte del 5,8. Entonces, vamos a sumar todos aquellos tramos que terminan en 5, 4, 5 y 3, 5. Y son los que yo he considerado. Y el caudal que viene del 5,8 ya es un caudal un poco grande. Ustedes miren, ya es un caudal ya bastante grandecito, que ya supera el 1.39 litros por segundo. ¿Vamos bien, muchachos? Si hay preguntas, consúltenla, porque esa es la idea. Esa es la idea. Para que ustedes tengan la libertad y me puedan preguntar. Y la idea también es que ya con un poquito más de detenimiento ustedes, con un poquito más de ganas de estudiar, ustedes pueden ver el video y pueden repetir nuevamente esta situación. Ok, el 8.9. Vamos con el 8.9. El 8.9 es este. Si ustedes miren, ya el 8.9, ¿qué sería? ¿Qué tuberías entran al pozo número 8? Viene el 5.8 y viene el 7.8. Pero también tenemos que calcular el punto 25 que converge de esta hectárea que tenemos acá. Entonces, vamos al 8.9. Aquí tenemos el 8.9. ¿Qué sería el 8.9? El producto del tramo propio, 0.73 por el área parcial correspondiente a ese tramo, es igual a 0.25. 0.25 más todo aquello que termina en el nodo 8. El 5.8 más el 7.8 que tenemos. ¿Sí? Solo convergen dos en él. Converge el 5.8 y converge el 7.8. Ya tenemos un caudal mucho más grande de 2.21 litros por segundo. 2.21 litros por segundo. ¿Estamos, verdad? Ok. Faltan dos valores que podamos calcular nosotros. Podemos calcular este valor y podemos calcular el otro. Ok. Entonces, ¿qué tendríamos acá? Por ejemplo, 6.9. 6.9. Si ustedes miran, el 6.9 es este tramo acá. Este tramo acá. ¿Qué convergen al 6.9? Converge el 3.6 y converge el 5.6. Como estos son tramos iniciales, solo es el área parcial por el caudal unitario correspondiente a cada uno de ellos. Pues volvemos a aplicar la misma expresión, muchachos, que es el caudal propio unitario del tramo multiplicado por el área parcial más los tramos que convergen en él. ¿Cuáles son los tramos que convergen en él? Todo creo que termina en 6. Termina en 6.10 más el 5.6. Todos terminan en ese punto. Entonces ahí tenemos el caudal, 0.67. Y finalmente, llegamos al 9.10. 9.10, ¿qué sería? El producto de 0.70, que es el caudal unitario del tramo 9.10, multiplicado por el área parcial, más todo aquello que converge en el nodo 9. ¿Qué es lo que converge en el nodo 9? El 6.9 más el 8.9. 6.9 más 8.9. ¿Estamos claros? Esos son los únicos que terminan en 9 ahí. 8.9, 6.9 y eso converge en el tramo 9. Tenemos un caudal de 3 y, lógicamente, en el punto 10 al punto de salida que vamos a tener todo el caudal que genera esta área va a salir del punto 10 al efluente. Entonces, ese caudal, ¿cuál va a ser? Ese caudal va a ser todo. Como no tienen áreas que alimentan ese sector, solo va a ser punto 10 más 3. O sea, que el caudal que nosotros vamos a utilizar para diseñar esta tubería son 3.10 litros por segundo. Y en esos 3.10 litros por segundo me estaría generando un caudal en una población futura 1.970 personas para el año 2040. Estamos, ¿verdad?
Espero que no hayan dudas, o si las hay, revisen el Excel o me cortan ahorita la presentación y me preguntan. Ahora, esto de aquí, como había yo copiado un comentario aquí, es el caudal medio diario. ¿Y qué es lo que me dice la presentación a mí? ¿Qué es lo que me dice? El caudal máximo diario es aquel valor que tiene que ser multiplicado por ¿por un qué? Por un factor de mayoración. Los factores de mayoración que vamos a entender nosotros, muchachos, ¿cuáles son? Es Babbitt, tenemos Harmon, tenemos Los Ángeles, tenemos Chovanopoulos, esos valores. Ojo, quizás en Honduras y para estas personas y para este punto, para este tramo, se me puede aplicar Babbitt más que todo, de una manera más ideal. O se puede aplicar Chovanopoulos para valores más reales, porque dice que las formaciones domésticas tienen que estar arriba de un 75%. En algunos tramos se comportan arriba del 75%. Entonces, cualquiera de estos dos métodos puede ser más viable. Pero me ajusto a lo que dice el SANA. ¿Y qué es lo que me dice el SANA a mí? Para poder mayorar los valores, yo tengo, ¿qué cosa? Que utilizar Harmon. Estamos claros, dice factor de Harmon, menor o igual a 4. No pueden ser igual mayor que 4. ¿Y qué va a hacer? Esta expresión y la población por tramo tiene que estar en 1000 de habitantes. Es la misma expresión. Esta expresión que está aquí, muchachos, es la misma expresión que yo tengo copiada acá. Y yo hice una prueba para que ustedes estuvieran claros, porque si ustedes miran una presentación, yo les di una de Harmon que es un poquito diferente, que es esta. ¿Qué tengo acá yo? 18 más la raíz de la población entre 1000 sobre 4 más la raíz de la población entre 1000. Que difiere un poco con la que me dice el SANA. El SANA que me dice 1 más la fracción de ¿qué? De 14 entre la raíz de 4 más la población al cuadrado. La raíz de la población en miles. Este valor que está acá es el de la expresión que está en la presentación y este valor que está acá es para o utilizando esta expresión de acá. Si ustedes miran del mismo factor, esto yo lo tomé como referencia a la primera población de 73 personas. Y este otro valor de aquí, yo lo tomé utilizando la expresión que está en la presentación, también con la población de 73 personas. Entonces, si ustedes miran, el valor es idéntico, el valor es el mismo. Entonces, solo aplico esta expresión o aplico lo que está en la presentación y luego, como solo estoy trabajando con la población y tenemos que ir trabajando con las poblaciones que van acumulándose en cada una de las áreas, entonces solo lo proyecto para aquí. Entonces, si ustedes miran, Harmon, muchachos, es inversamente proporcional a la población. ¿Qué quiero decir con esto? Que poblaciones menores van a tener un Harmon más alto, poblaciones mayores van a tener un Harmon más bajo. Pero como el SANA me dice a mí, de que tiene que ser menor o igual que 4, entonces todos aquellos valores que me den mayor de 4, yo los hago 4. Sí o sí, muchachos. Porque si no, estaría aumentando demasiado grande los caudales de diseño. Y aquellos valores que me den a mí, los valores menores que 4, son los valores que yo dejo directamente. Si ustedes miran, en los tramos iniciales o en aquellos lugares donde el caudal es menor, van a ser aquellos puntos en donde el valor de Harmon va a ser mucho mayor de 4. Ojo, ¿estamos claros con eso, muchachos? Sí. Ok, entonces, esto de aquí, ya sería mi caudal máximo diario. Este caudal de aquí ya sería
que sería mi caudal máximo diario. Perdón, horario. Horario. Entonces, ese caudal máximo horario, muchachos, ¿qué sería? Es la multiplicación de este factor de Harmon por el caudal medio diario. Esto tenemos. Entonces, ya tenemos los caudales mayores. Ya tenemos caudales mayores. O sea, estamos considerando ya aquellos máximos picos de descarga que se pueden presentar en una comunidad. Aquellos máximos picos de descarga que se pueden encontrar en una comunidad. Si ustedes miran, ya pasamos de 3.10, que es el caudal max medio diario, pasamos a 11.12 litros por segundo para ese mismo tramo. ¿Estamos claros, muchachos? Muchachos. Sí, ingeniero. Sí, Ok, perfecto. Entonces, ¿mi caudal de diseño qué es? Mi caudal de diseño, muchachos, este caudal de diseño que yo tengo acá es el caudal máximo horario, ojo, el caudal máximo horario más el caudal de infiltraciones más el caudal de las conexiones laterales. Ese es mi caudal de diseño. Porque aquí en el caudal máximo horario ya considere los 4 portantes que me puede tener una comunidad. Entonces, pero el caudal de diseño es ese caudal máximo horario más infiltraciones más conexiones laterales. Entonces, nosotros vamos a tener dos valores, dos parámetros de caudales promedios en infiltraciones. Entonces, por ejemplo, en las infiltraciones son aquellas infiltraciones que se producen producto de la fluctuación del nivel freático, que se pueden incluir en las tuberías, son tuberías viejas, son tuberías nuevas. Entonces, el SANA, ¿qué me dice a mí? Vamos a ver, creo que está por aquí. Infiltraciones. Eso lo tira como, vamos a ver, infiltraciones. Infiltraciones, bueno, no hay nada de infiltraciones, vamos a ver si en el documento, aquí está. Dice, el caudal de infiltración dependerá del tipo de tubería a utilizar. Si tenemos que para tuberías de PVC, ADS, Reblock, Novafor, utilizar un caudal de infiltración igual a 1 litro por segundo por hectárea. Perdón, 1 litro por segundo por kilómetro. En caso que el SANA autorice la tubería de concreto, el caudal de infiltración para concreto nuevo será 1.2 litros por segundo por kilómetro. Para concreto viejo, 1.5. Y por cada una de las tapaderas, 0.004 litros por segundo por tapadera. Eso, muchachos, nosotros lo podemos determinar de eso. Pero también existe información, muchachos, o literatura complementaria que me dice a mí que el caudal de las infiltraciones puede estar en función de esa situación. Tuberías existentes, tuberías nuevas, tuberías de cemento y pueden ser litros por segundo por hectáreas. Entonces, nosotros podemos establecer un valor de eso, muchachos. Podemos establecer un valor de eso para que podamos nosotros obtener un valor de referencia. Podemos tener un valor de referencia. Y el valor que nosotros estamos utilizando en el ejercicio va a ser de 0.3 litros por segundo por hectárea. De 0.3 litros por segundo por hectárea. 0.3, ojo, 0.3 litros por segundo por hectárea. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros acá? Aquí, muchachos, acá yo sí voy a utilizar mi área total. O sea, este valor lo vamos a unificar para todos. Este valor es un valor que le vamos a asignar nosotros a todos los valores.
Y ahora solo sería el producto. Como este es un caudal unitario, entonces sería el producto. ¿Qué producto? El producto de 0.3 por lo que es el área total. Tendríamos este valor de 0.05. Este valor por el área total es igual a esto de 0.05. Sería 0.05 litros por segundo y tendríamos este valor de aquí. Entonces, esos serían los valores que nosotros estaríamos entregando en infiltraciones. Ustedes me pueden decir, ingeniero, pero miren, a nosotros en la tabla, en estas tablas de aquí, del SANA, me dicen que puede ser 1 litro por segundo por kilómetro. Ok, 1 litro por segundo por kilómetro. Ahora, si yo, muchachos, ¿cuántos kilómetros tengo en el tramo 1-2? En el tramo 1-2 voy a tener 100 metros. ¿Recuerdan ustedes? Entonces, la longitud que voy a tener yo acá, la longitud sería 0.1 kilómetros. Entonces, 0.1 kilómetro por 1, ¿cuánto es? Por 1, ¿cuánto es? Si ustedes miran, el valor es bastante congruente. El valor es bastante congruente. Milagro que no me hicieron esa pregunta a ustedes, o no me están poniendo atención, o no sé, ¿verdad? Pero ustedes me pueden decir, ingeniero, pero lo que me dice a mí el SANA es esto. Litro por segundo por kilómetro, por longitud, perdón. Pero usted me está dando un valor de 0.3 litros segundo por hectárea. Entonces, para eso le estoy haciendo la comprobación de aquí, muchachos. Ustedes miren, este valor es muy parecido a este. Es muy parecido. Si yo redondeo eso, me da un valor de estos, igual. Entonces, este factor se puede utilizar perfectamente. Este factor se puede utilizar perfectamente. Por ejemplo, aquí ya tendría yo 0.2. Entonces, 0.2 por 1 sería 0.2. Entonces, pero se van considerando valores más reales, mucho más cercanos. El método que ustedes me lo hagan, muchachos, me es indiferente, pero me lo tienen que sustentar. Por ejemplo, acá sería 0.4 y aquí tendría un valor yo de ¿cuánto? De 0.40 litros por segundo. Nada más que yo aquí lo siento que es un poquito drástico. Si ustedes miran los valores del SANA, los valores del SANA son tajantes. Pero en otras presentaciones yo tengo mayor flexibilidad porque yo puedo tener una infiltración alta, yo puedo tener una infiltración media, yo puedo tener una infiltración baja. Y ustedes miran el SANA a mí no me dice absolutamente nada. El SANA me dice a mí nada más un valor definido. Pero la infiltración no solo va a depender de qué cosa, no solo va a depender del tipo de tubería, sino que va a depender también de la fluctuación del nivel freático. Va a depender también del comportamiento del flujo subsuperficial que tengamos en la tubería. Entonces, siento que se van a valores mucho mayores para poder tener cubierto cualquier tipo de error. Pero lo más lógico es que hubieran valores medios, valores mínimos, valores altos. ¿Estamos claros? Entonces, por eso utilizo yo ese valor de 1.3. ¿Estamos claros, muchachos? Pero si ustedes me dicen, ingeniero, yo me voy a ir por lo del SANA, váyanse y les van a ver estos valores. Estos valores son los valores que van a tener ustedes acá. ¿Estamos claros? Estos valores son los valores que ustedes van a tener acá. ¿Qué quiere decir esto? Son 400 metros. Entonces, 400 metros entre 1000.4 y 0.4 por 1.1. ¿Cuánto es? El mismo valor. 0.4. Ese sería el aporte de litros, plecas. Perdón, aquí es este por este. Punto. ¿Estamos claros, muchachos? ¿Estamos claros? Sí. Ok. Lo mismo pasa para esto. Lo mismo pasa para esto. Nosotros vamos a utilizar un valor de conexiones erradas. ¿En qué me sustento de esto?
me sustento de acá. Donde no existen alcantarillados pluviales, el aporte de las conexiones erradas puede ser superior a 2 litros por segundo por hectárea. 2 litros. Si yo tengo poblaciones, puedo utilizar el valor de 5 litros por habitante por día. O, si no, nos vamos al SANAD. ¿Qué me dice el SANAD? El SANAD me dice el 30% de la dotación. Ustedes miren. Aquí están conexiones ilícitas. Me dice el valor del caudal por conexiones ilícitas será el 30% de la dotación. ¿Cuánto es la dotación? La dotación son 200 litros personas por día. Lo tengo que multiplicar por la población acumulada y luego dividirlo entre 86.400 para obtener el valor de litros por segundo. Ojo con eso. Estoy dando las diferentes opciones para que ustedes lo calculen. Entonces podemos utilizar uno, lo otro. O podemos utilizar este valor de 2, que es el valor que yo estoy definiendo, que es un valor más lógico, porque no tenemos nada de referencia de alcantarillados pluviales. Entonces, aquí va a converger todo aquello que es conexiones ilícitas o conexiones erradas, o también aquel flujo que va a entrar por las tapaderas, ¿verdad? Entonces, esto también, muchachos, sería, ¿qué sería? Ustedes miren, es el producto de ese factor por el área total. Ojo, en estas dos últimas es por el área total. Entonces solo lo corro y obtengo el valor correspondiente. Obtengo el valor correspondiente. ¿Estamos bien, muchachos? ¿Estamos bien? Sí, ingeniero. Ok. Sí, Y ahora, y finalmente, ¿qué es nuestro caudal de diseño? Nuestro caudal de diseño, como les dije a ustedes, es el caudal máximo horario, más el caudal de infiltraciones, más el caudal de las conexiones erradas. Entonces sumamos este valor, más este valor que tenemos acá. Tenemos cuatro valores. Caudal máximo horario, caudal de infiltración y caudal de las conexiones erradas. Y aquí tengo los valores de referencia. ¿Estamos? Tengo los caudales de diseño. Tengo mis caudales de diseño. Con esto nosotros vamos a comenzar el segundo parcial. Vamos a comenzar ya a diseñar toda esta matriz, pero por empates de energía. Por empate de energía, que es lo más visto últimamente. Entonces, lo vamos a diseñar de esta manera. Pero, ojo. Entonces, vamos a tener una particularidad. Que en todos los tramos iniciales, el caudal mínimo que nosotros vamos a utilizar, muchachos, va a ser 1.5. Ojo. Todos los valores menores a 1.5, muchachos. Perdón. Y voy a borrar esto. Voy a copiar esto. Esto más esto. Tendría la misma columna. Y todos aquellos valores menores a 0.5, nosotros los vamos a llevar a ese valor mínimo permitido. Los vamos a llevar a ese valor mínimo permitido. ¿Y cuál es ese valor mínimo permitido, ingeniero? Ese valor va a ser el 1.5. O sea, estos valores que estoy marcando en rojo ya, muchachos, ya no los voy a diseñar con 0.86. Los voy a diseñar con 1.5, que es el mínimo caudal en tramos iniciales. El mínimo caudal en tramos iniciales. Estos que dan un valor mayor a 1.5 los dejo, porque es un caudal que está calculado con datos reales, con datos propios de ellos, ¿no? Entonces acá sería, aquí sería 1.5 y aquí también sería 1.5. Entonces, estos caudales que están aquí, muchachos, estos caudales van a ser los caudales de diseño.
Por eso les dije a ustedes cuando comenzamos la segunda clase. Nosotros en estructuras muchas veces nos enseñan a determinar las cargas, perdón, a analizar una viga simplemente apoyada o empotrada o lo que sea. Pero ya nos cargan la viga. Ya nos dicen, tiene una carga concentrada, tiene una carga distribuida, tiene una carga aquí, un momento acá. Pero muchas veces desconocemos nosotros esas cargas, ¿cómo las obtenemos? ¿Cómo llegan a ser concentradas? ¿Cómo llegan a ser distribuidas? Entonces, quise comenzar de esta manera para que ustedes sepan de dónde salen los caudales, de dónde me van a contribuir a mi red de distribución, o a mi red de alcantarillado, perdón. Entonces, estos caudales de aquí, muchachos, esto de aquí, es lo más importante de todo esto. Y esto es el insumo necesario para poder diseñar la red de alcantarillado, ya sea convencional o ya sea simplificado, ya sea RAI, ya sea condominial o sin arrastre de zonas. Pregunta, muchachos. ¿Preguntas? Muchachos, ¿preguntas? Jeffrey, Emilcar, Levi, Luis Eduardo, Axel, Eduardo, Anthony, Loani, Moisés, Clarisa. ¿Preguntas Por mi o parte, todo está claro? Por los momentos está claro, ingeniero. Ok, bueno. Yo digo que esta clase, muchachos, sí hubiese lo mejor que la hubiéramos dado, la di de esta manera, ¿verdad? No por las situaciones que me están haciendo darlas de esta manera, sino que para que ustedes tengan un insumo para estudiar, ¿verdad? Porque muchas veces en el salón de la clase nosotros no copiamos todo lo que el docente dice o no entendemos, pero por lo menos con el video creo que van a entender mucho más y creo que fui haciendo referencia de todos los datos que nosotros estamos utilizando, muchachos. Toda la información, tanto del SANA, normativas internacionales, y creo que tienen ustedes un panorama más amplio de todo eso. Pero igual, espero que nosotros, ustedes estudien y cualquier duda la podamos nosotros evaluar el día lunes cuando nos miremos en las clases. ¿Les parece? parece bien, ingeniero. Vaya, pues, un gusto, muchachos, y nos vemos el lunes, si Dios le permite, ¿verdad? Pero Dígame, de casualidad no va a pasar ese Excel usted. si quieren se los paso, por mí no hay ningún problema. Si fue un examen que lo parimos ahorita, lo todo, ¿verdad? Ah, bueno. Vaya, pues, terminando la clase, yo se los envío, muchachos, para que ustedes trabajen. Listo, ingeniero, muchas gracias. Perfecto, Gracias, pasen. Sí, Feliz ingeniero. noche, feliz noche, muchachos. Gracias, ingeniero. Bueno.